Hola, buenos días chicos y chicas del primero medio año A y B. Hoy vamos a hacer un repaso del contenido que hemos visto hasta el momento para poder recordar, rememorar todo lo que hemos visto, además de resolver quizás dudas que estén surgiendo en el camino, ya al momento de realizar alguna actividad, alguna guía, etcétera. Entonces, vamos por ese repaso. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a comenzar esta clase, este video? Viendo la estructura narrativa que vimos en clases y que consta de 3 partes. ¿Cuál es la primera parte entonces de esta estructura narrativa? La primera parte es el inicio. ¿Qué nos podemos encontrar en el inicio? En esta parte nos encontramos con un acercamiento a la historia. Tiene que tener lo fundamental para poder atraparnos en la lectura, por lo tanto, tiene que haber una introducción de esta misma, tiene que haber una introducción de los personajes, una breve descripción, no tanta información, pero sí la suficiente como para capturar nuestra atención y que queramos seguir leyendo. La segunda parte es el desarrollo de la historia. Si en el inicio teníamos una presentación cortita de lo que era la historia y los personajes, en el desarrollo nos vamos a encontrar con una muestra más profunda de las características de los personajes, de sus acciones, de lo que piensan, de lo que sienten, del espacio también que se va a trabajar. Se van a introducir también distintos personajes y sobre todo lo más importante, aquí se encuentra la presentación del conflicto. Toda historia debe tener un conflicto donde haga que nuestros personajes se pongan en una tensión, que tengan que tomar decisiones, etcétera. ¿Todo esto para qué? Para darle un dinamismo a la historia, porque una historia sin conflicto sería una historia plana, que carece de interés. ¿Ya? Entonces vamos a la tercera parte de nuestra estructura narrativa, que sería el final o el desenlace. En el final, como bien lo dice su nombre, nos encontramos con un término de la historia. Lo que es importante aquí es que al terminar la historia tiene que haber una resolución del conflicto, pero esta resolución puede ser positiva o negativa. Cuando hablamos de una resolución positiva, nos referimos a que los personajes pueden arreglar, solucionar sus problemas, encontrar una forma de estar en paz, etcétera. Como que se relaciona con el final feliz de un cuento de hadas, por así decirlo. O por lo menos no tan feliz, pero algo que sea más resolutivo, por así decirlo. En cuanto a una resolución negativa del conflicto, en realidad sería una no resolución o donde la resolución daña a los personajes y se aleje de este final feliz, sino que puede ser un final trágico, acompañado de muerte, como lo son muchas de las tragedias de Shakespeare, ya como para poner un ejemplo. Entonces, ya teniendo clara esta estructura narrativa, podemos identificar qué hay en cada una o cómo podemos escribir una historia si nos gusta escribir o incluso para las tareas del colegio. Ahora, ¿con qué avanzamos? Con las dimensiones de los personajes. Esto ya es algo más fácil y como ven, pues hay dos flechitas, lo que nos indica que son dos las dimensiones de los personajes. Estas dimensiones son las siguientes: las físicas, que se encuentran todas las características que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, con el mismo GIF que aparece en el video. ¿Qué características nos encontramos físicamente en el personaje de Polar de Escandalosos? Que es un oso grande, que es alto, que es de color blanco. Incluso se pueden observar sus habilidades. Tiene ojos negros muy pequeños y nariz negra también. Usa delantal y un cintillo azul. ¿Ya? Esas son las características físicas. Aquí mucho énfasis, chiquillos, en que cuando uno menciona las características tienen que ser mencionadas de forma completa. No podemos decir oso, blanco, alto, no, sino que decir algo como el personaje es un oso de estatura alta que posee un pelaje de color blanco, para que así nuestra caracterización sea más completa y porque estamos en un nivel en que tenemos que tratar de desarrollar más nuestra escritura. Por otra parte está la dimensión psicológica.
en esta dimensión están todas esas características internas, que es todo lo que no podemos ver. De hecho, como a pesar de que es algo que no podemos ver porque está en el interior, en la emocionalidad, en la psicología del personaje o de la persona, ¿cómo podemos saber que tiene ciertas características psicológicas? Lo podemos saber porque a través de sus acciones nos van revelando su forma de pensar, de sentir. Por ejemplo, con este mismo personaje de Polar, vemos que habla poco. Por lo tanto, podemos inferir que dentro de sus características psicológicas está la timidez. Vemos que a pesar de ser más silencioso, poco conversador, realiza acciones por otros, que serían sus hermanos. Por lo tanto, podemos saber que estamos frente a un personaje protector, que siente amor o cariño hacia la gente con la que, o sea, hacia los animales con los que convive. ¿Ya? Todas esas cosas que podemos inferir por las acciones son las características psicológicas. Incluso el amor, los estados anímicos como la tristeza, el amor, la rabia, todas las emociones también están dentro y también se dejan ver a través de las acciones o también de las gestualidad. Esto es muy simple verlo cuando vemos películas, series, etcétera, porque el lenguaje corporal, las muecas también nos dan una pista sobre el sentir de los personajes. Entonces ahora vamos a avanzar, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño vistazo de los personajes tipo, porque esto también lo vimos en una presentación de PowerPoint la semana pasada y están trabajando en la creación de fichas de personajes tipo. Ya. ¿Qué son los personajes tipo? Voy a volver, disculpen. Recuerden que habíamos visto que los personajes tipos son aquellos que tienen características identificables, características físicas y psicológicas, porque porque pertenecen a un contexto de creación determinado. Por lo tanto, los personajes tipos son estereotipos en las obras artísticas que se utilizan para seguir una historia, para marcar ciertos hechos. Por ejemplo, no podemos tener una historia de superhéroes si no hay personajes tipos héroes. Y ahora, que ustedes ya más o menos manejan el concepto, vamos a revisar algunos tipos de estos personajes. Muy velozmente, muy sintetizadamente, ¿ya? Porque esto ya lo vimos. Recuerden que esto es un resumen. El primero es el héroe o la heroína. El héroe o la heroína es un personaje tipo caracterizado por sus características positivas. Siempre está actuando en pos del bien y del bienestar general de la gente. La mayoría de las veces, si no es que todas, actúan de forma desinteresada, es decir, que no buscan nada a cambio, solamente que los demás estén bien. ¿Ya? En este personajes tipo podemos encontrar muchos ejemplos, como lo son los superhéroes de las películas de Marvel. También nos podemos encontrar con personajes tipo héroes más cotidianos, ¿ya? Por ejemplo, en un aspecto familiar, un hermano que se preocupa del otro y busca que esté bien, de regalonearlo, de ayudarlo con sus tareas, etcétera, y solamente por el bien del otro también podría ser un héroe cotidiano, un héroe de la vida real. Otro personaje tipo es el o la bromista, caracterizado por su buen humor. Aquí esto ya nos dice todo el nombre de este personaje tipo. Se caracteriza por siempre ser gracioso, por ver las cosas positivas de la vida, por tomar lo malo y convertirlo en algo bueno, ya por no complejizarse tanto por los problemas y tener una mirada más positiva de la vida. Ahora pasamos a la villana o villano, que está caracterizado por sus características negativas. La villana o villano es todo lo opuesto al héroe o heroína. Mientras el héroe o la heroína quiere el bien, el villano quiere el mal. De hecho, el villano se opone a los propósitos del héroe y busca un bien personal, no es desinteresado, es caprichoso y quiere cosas que solamente aumenten su ego o su poder o su adquisición monetaria o de patrimonio, etc. Ahora vamos a continuar y vamos a ver otros personajes tipos más. Que tenemos aquí a la madrastra o al padrastro, que se relaciona con la imagen del villano, puesto que también busca satisfacer sus propios caprichos
y sus propios deseos. Y para eso no tiene miedo en realizar actos negativos, actos malos, incluso deplorables, como lo vemos en los cuentos de Disney. La madrastra de Blancanieves quiere ser la más bella del reino y no siente ni un poco de vergüenza, o no piensa dos veces antes de mandar a uno de sus súbditos, al cazador, si no me equivoco, a asesinar a Blancanieves para que no se ponga frente a un capricho como el de la apariencia, porque no quiere perder su estatus de mujer bella. Entonces, el padrastro también, pero no se ve tanto en las historias, pero puede estar. Ahora tenemos al personaje malo que se vuelve bueno. Este personaje tiene un cambio rotundo en su actuar, en su pensar, en su interioridad, emocionalidad, etcétera. Y hay que recordar que para que ese cambio suceda es necesario que viva acciones concretas, como la intervención de otras personas o ese típico dicho de tocar fondo para cambiar. La madre o padre enfermo, que está para otorgar emocionalidad a la historia, para que empaticemos con los personajes protagonistas o personajes secundarios que hayan sufrido esta pérdida, para que nos pongamos en su lugar y que a través de la emoción, de la tristeza, podamos conectar con la historia a un nivel más profundo. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la corrección de la caracterización literaria. Ya habíamos visto que los personajes tienen dos dimensiones, tanto la física como la psicológica, además de otros aspectos. Esta actividad, que fue enviada la semana del 23 de marzo, tiene como eje central la caracterización literaria, con un cuadro bastante simple y ordenado para ordenar y categorizar, la información del cuento, que el cuento es Un niño maligno de Chekhov. Ahora vamos a ver. Primero, recordar así de qué se trataba el cuento. El cuento trata del personaje de Iván y de Ana, que están enamorados, y se puede inferir en Ana por su actuar y por la forma en que Iván se abre con ella en forma emocionalmente. Le dice que está enamorado de ella mientras están pescando. Luego de esta especie de conversación interrumpida por las indicaciones para pescar, aparece Kolya, el hermano de Ana, para decirles que se estaban besando y que le iba a contar a los padres de Ana. Como estos personajes son jóvenes y la historia está ambientada en un periodo de tiempo donde las costumbres eran totalmente distintas a las actuales, que los padres supieran de hechos amorosos entre jóvenes era signo de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque podía significar algún tipo de represalia, de castigo, de alejar al otro del ser amado. Por lo tanto, el personaje de Ana e Iván tratan de convencer a Kolya para que no realice tal acción, y para poder comprar su silencio tienen que hacerle regalías y actuar a su antojo. Obviamente esto es una situación que molesta a Ana y a Iván, porque incluso en momentos donde están comiendo, él los amenaza, no los deja tranquilos en ningún momento. El tiempo transcurre y por fin tienen la edad necesaria para que Iván pida la mano de Ana en casamiento. Esta petición se efectúa, los padres le dan la bendición, por lo tanto ambos se van a casar y su romance e interés amoroso ya no es secreto, ni tampoco un tema para castigar a los personajes. Por lo tanto, ambos se dirigen en busca de Kolya, quien arranca a como de lugar, pero lo pillan y lo tiran de las orejas y le reafirman que ya están libres de sus manipulaciones, sintiendo un gozo por verse liberados de esa tensión que los estuvo embargando durante tanto tiempo. Y es así como termina la historia. Por lo tanto, ahora pasemos a ver el cuadro. ¿Cuáles son los nombres de los personajes entonces? Tenemos a Iván, a Ana y a Kolya, que son los personajes Iván y Ana principales y Kolya secundarios. Secundario, es solo uno. Luego, el lugar físico de donde provienen los personajes. Aquí quiero hacer bastante énfasis. ¿Por qué? Porque en algunas actividades que recibí me ponían ciudad, campo, laguna, palabras sueltas. Y aquí, ¿qué quiero decir con énfasis? Que cuando ustedes respondan cualquier tipo de pregunta, incluso un cuadro tan simple como este,
deben realizar una respuesta desarrollada. ¿A qué me refiero con una respuesta desarrollada? Me refiero con una introducción. ¿Cómo sabemos cómo hacer la introducción de esta respuesta? Tomando elementos de la misma pregunta. Si aquí dice lugar físico de donde provienen los personajes, deberíamos partir con los personajes provienen de tal lugar. ¿Ya? Así sería una respuesta más completa. Por lo pronto, decir que la ciudad es por donde provienen estos personajes es equivocado. ¿Por qué? Porque en el cuento se menciona que Iván le trae a Kolya ciertos objetos de la ciudad. Eso da a entender que iba a la ciudad de forma esporádica, no que vivieran ahí. Y por eso le conseguía cosas. Algunos ponían laguna. Si estaban efectivamente en la laguna pescando. Pero eso no quiere decir que vivan ahí. Cuando dice de dónde provienen es el lugar en donde viven. ¿Ya? Por lo tanto, el lugar donde provienen es, y aquí está una respuesta desarrollada. Se puede inferir por los lugares en que se desarrolla el cuento que los personajes provienen del campo. También otra forma de responder de forma completa podría ser: los personajes provienen del campo. Esto se puede saber porque aparecen tales lugares correspondientes a ese ambiente. ¿Qué lugares? El campo por donde corren, la laguna por donde pescan, etc. Y además porque se menciona que Iván va a la ciudad a buscar cosas, por lo tanto se infiere también que viven lejos de la ciudad. Ahora tenemos el siguiente recuadro: trabajo o acciones que desempeñan. Aquí esto es más simple porque al principio lo especifican. Iván y Ana se dedican a pescar. ¿Cómo lo podemos saber? Por lo que acabo de decir. Al principio de la historia se relata una parte de cómo estaban pescando y a la vez que, al mismo tiempo, que Iván le declara su amor a Ana. Características físicas. Aquí también, mucho ojo como mostramos o escribimos las características físicas y también las psicológicas de los personajes. Algunos me ponen: Ana, 2 puntos, nariz respingada. Yo sé que la historia tiene pocas descripción de personajes. Muchas de ellas las podemos ver de forma literal porque están explícitas y otras las podemos inferir. Más o menos así quedarían las respuestas. El personaje de Iván poseía un exterior agradable. Eso aparece al principio del cuento. Ana, por su parte, poseía una nariz respingada y era joven de edad. Kolya era pequeño. Lo podemos saber porque dice que es el hermano pequeño de Ana. Por lo tanto, uno infiere que su tamaño corporal debe ser correspondiente a la edad que tiene o a la edad que se nos indica que podría tener, porque ahí también hay que calcular las características psicológicas. Iván era un joven preocupado, enamorado y de buenas intenciones. Ana era tímida y temerosa. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, que Iván era preocupado, enamorado y de buenas intenciones? Porque en el momento en que él cede ante las peticiones de Kolya, lo hace para que obviamente no lo alejen de Ana y para que Ana tampoco sea castigado. Por lo tanto, está preocupado por ella. Está enamorado porque lo dice y confiesa su amor abiertamente hacia Ana. Y las buenas intenciones se ven por estas mismas acciones que acabo de mencionar. Ana era tímida y eso lo podemos saber porque cuando Iván se le declara, ella está en silencio hasta que recibe el beso de Iván. No responde de forma inmediata a las palabras de Iván, ¿ya? Y temerosa porque teme los castigos que podría sufrir si los padres se enteran que se besó con Iván. Y por otra parte tenemos a Kolya. Kolya era malintencionado, aprovechador y malo. Todas sus acciones dan a entender que él no tenía ni un ápice de interés o preocupación por su hermana mayor. Si él hubiera sido preocupado, no la estaría amenazando ni causándole un daño psicológico al mantenerla preocupada y con un miedo constante, puesto que la acechaba y amenazaba de forma reiterada a ella y a Iván. Ya así podría quedar nuestro cuadro de desarrollo. Ahora, para finalizar esto, vamos a recordar las fechas de entrega de las actividades que fueron enviadas la semana pasada. Primero, Martín Rías, 10 de abril. La pauta e indicaciones están en el blog del colegio. ¿Ya? En estas pautas, en las pautas está todos los aspectos, todos los criterios que esta actividad debe tener, y en las indicaciones aparecen las fechas, horarios de atención de consultas, en los horarios que respondo, entre otra información importante.
La segunda actividad es la de las fichas de personajes tipo, que tiene que ver con lo que acabamos de ver hace un ratito. La fecha de entrega para esta actividad es el jueves 9 de abril, hasta las 5. Lo mismo con Martín Rivas. ¿Qué pasa aquí con las fichas personajes? También está en el blog del colegio las indicaciones y las pautas. Está toda la información detallada y enumerada para que sepan cómo deben realizarla. Incluso en las indicaciones les dejé unos ejemplos para que supieran cómo guiarse, o si no se les ocurría cómo organizar la información, tuvieran una idea de cómo podrían hacerlo. Obviamente la idea es que le den su toque personal para poner a prueba su creatividad y ver qué es lo que sale. Y lo bueno de este trabajo es que pueden ocupar personajes ficticios de su gusto, puede ser de anime, de películas, de series, de juegos, etcétera. Siempre que esté con todo lo que se indica en la pauta, con todos los criterios, va a ser un buen trabajo sin importar el personaje seleccionado por ustedes. Les recuerdo también que en caso de duda y consulta, me hablan por WhatsApp para los cursos que tenemos. El grupo hecho para el otro primero, en la semana lo estaré gestionando. La idea es que todas las dudas y consultas se resuelvan mediante este canal, que es más expedito y mucho más rápido, y que los trabajos me lleguen directamente al correo. Así evitamos problemas de que algunos correos se pierdan entre medio y pueda tener una retroalimentación más rápida de sus trabajos. Sin nada más que decir, me despido. Espero que haya quedado claro este resumen del contenido que hemos visto hasta el momento. En caso de cualquier duda o consulta, no duden en hablarme, entreguen sus trabajos a tiempo y espero que estén bien en sus casas.